Bienvenidos a un nuevo vídeo de cierre donde tenemos subidas bastante importantes en las bolsas y caídas también bastante importantes en los bonos, siguiendo la tónica de los últimos días. Antes de empezar a revisar las noticias que han movido mercado hoy, solo recordarte que le des like al vídeo para ayudarme a posicionarlo, que le des a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y que comentes, que me gustaría ver que estás ahí y darte las gracias. Bueno, vamos ya al mercado y vemos como siempre el tablero donde tenemos al índice de miedo y codicia subiendo por encima de la zona de 60, que es la que había marcado los últimos días en 58, 60, llevaba atascado una semana y está ya en 65. Parece que va saliendo poco a poco de esa zona y nos vamos acercando también poco a poco a esa zona de extrema codicia que nos indica nos puede indicar el techo de mercado, ¿no? Que está cerca del techo de mercado, pero todavía queda, así que puede que todavía queden subidas. Por sectores tenemos en Estados Unidos tecnología, que es lo que más sube con 1,54, consumo discrecional un 1% y en los que más caen están utilities con menos 0,6 y consumo de estantería con menos 0,5. Hoy hay más apetito por el riesgo y por eso los sectores defensivos están cayendo más, y los sectores más agresivos como la tecnología son los que más suben. En Europa, automoción es el que más sube con 1,71, tecnología con 1,52 y bancos 0,78. Los bancos tienen bastante tranquilidad y, como digo, es uno de los sectores que está ayudando en la subida de hoy. En Europa, lo veremos luego, el DAX es el que está subiendo con más fuerza y uno de los impulsores es Commerzbank, un banco, y el otro Volkswagen, que está pues dentro del sector de la automoción, ¿no? Ahí están dos de los principales sectores que están tirando. Además, también están subiendo con bastante fuerza en Alemania Infineon y Porsche. De ahí que tengamos esa gran subida en automoción. Y lo que más cae pues son utilities con menos 2% y telecomunicaciones con menos 0,6%. Datos macroeconómicos que hemos tenido hoy. Hemos tenido en la madrugada los datos de desempleo de Australia, que han quedado peor de lo esperado. Se esperaba una tasa de desempleo del 3,5 y ha subido al 3,7. 2 décimas por encima. Esto pues, hombre, habría que esperar a tener nuevos datos, pero parece indicar que quizá las subidas de tipos empiezan a hacer efecto y empieza a notarse ya en el empleo, que es además el indicador más retrasado que hay. Pero habría que esperar, como digo, a tener más datos, porque solo por un dato no podemos concluir que estén surtiendo efecto. Luego teníamos bastantes declaraciones hoy. Hemos tenido declaraciones del Banco Central Europeo. Hemos tenido también declaraciones de la Reserva Federal. Estas son quizá las que más han movido mercado, porque han hablado Jefferson y Logan y han dicho que es demasiado pronto para pensar en pausas en las subidas de tipos, que la inflación sigue siendo muy alta y que hay que tratar de frenarla y en definitiva que le han dado un poco fuerte al mercado, ¿no? Que está esperando con ansias que se terminen esas subidas de tipos y los dos han venido a decir que quizá quede más subidas de tipos, ¿no? Y que no es momento para la pausa, que quizá en junio deberían subir otra vez los tipos, y eso pues es lo que menos ha gustado al mercado y por lo que más están cayendo los bonos y más sube el dólar, ¿no? Por otro lado, teníamos datos de subsidios por desempleo en Estados Unidos que han quedado un poco mejor de lo esperado, al contrario que en Australia, aunque la diferencia no ha sido demasiado grande, y el índice de manufacturero de la Fed de Filadelfia, que también ha quedado mejor de lo esperado. Realmente aquí no ha habido tanta diferencia, pero bueno, sí que se notan datos aún mejor de lo esperado, ¿no? Y por último, a las 4 teníamos datos de ventas de viviendas, que sí que ha quedado peor de lo esperado. Se esperaba 0,1 y ha quedado en menos 3,4. Aquí ha habido bastante diferencia. Pero, como digo, también es un poco prematuro para saber si de verdad es una tendencia que va a continuar o simplemente es un dato puntual. Yo creo que quizás sí que empiezan a notarse esos efectos de las subidas de tipos y poco a poco vemos menos venta de viviendas. Con todo esto, pues bueno, tenemos a los índices, como decía, subiendo con bastante fuerza.
El SP500 sube 0,5, acercándose ya a la zona de máximos, prácticamente los está tocando, están en 4.190 más o menos, 4.195 y está ya en 4.181. Para los que me preguntan que por qué digo los precios siempre cuando están en pantalla, bueno, pues lo digo para quien solo está escuchando el vídeo y no lo puede ver. El SP500, como digo, casi en máximos. Habrá que ver si consigue romper esa resistencia de los 4.200. De hacerlo se iría volando a los 4.300, pero parece que ahí va a tener todavía resistencia y quizá no lo consiga a la primera. Y quizá pueda ser una buena opción, pues una venta ahí con un stop bastante ajustado por si acaso, ¿no? Podría ser, yo simplemente lo dejo caer. Tenemos al Nasdaq, que es el que más sube, 1,25, y aquí tenemos también otra de las claves del día, y es que Netflix está subiendo un 8% porque ha dicho que su suscripción la suscripción que tiene con anuncios, ¿no? Que es, bueno, no es gratuita, me parece, es más barata e incluye anuncios, que tiene ya 5 millones de usuarios, y eso pues ha gustado bastante al mercado y la está premiando con una subida de un 8%. Por otro lado, teníamos también a Synopsys, una empresa de software que también está subiendo un 8%, y entre las dos pues están haciendo que el Nasdaq suba con mucha fuerza, especialmente Netflix, que tiene bastante peso en el índice y ahora mismo pues no tiene ninguna resistencia. Hasta llegar a los 14.000, perdón, tiene vía libre para seguir subiendo. FTSE en Europa está cayendo 0,10 y el DAX, como decía, es el que más sube en Europa con un 1,30. Lo comentábamos también en el vídeo de ayer que si conseguía romper los 16.000 puntos podía romper al alza rápidamente, y así ha sido. Ha roto esos 16.000 puntos y se ha venido a los 16.200 en nada. Ha subido un 2% en muy poco tiempo en la apertura de esta mañana. También, como digo, por esas grandes subidas de Porsche, de Volkswagen y de Commerzbank. El IBEX sube solo 0,20 a pesar de que los bancos estaban bastante bien, no es el caso ahora mismo de España. Y el índice de Hong Kong cae 0,70, vuelve a perder todo eso que había subido en la jornada del lunes, que había subido pues un 2%, lo ha perdido en estas 3 jornadas y vuelve a esos mínimos en 19.400, 19.500, muy cerca de la media de 200. Parece que los datos de China empiezan a ser un poco peores, que se empieza a desinflar un poco, y eso pues está pasándole factura a este índice. Vamos ya con los bonos. Y tenemos, como decía, caídas bastante importantes. Bono americano a 20 años cae 0,80 y el bono alemán cae 1,60. ¿Por qué? Bueno, pues en parte por esas declaraciones de los banqueros centrales diciendo que los tipos de interés deben seguir subiendo. Eso es lo que está haciendo que los bonos caigan de esta forma. Porque la otra pata que tienen estos días que les está haciendo caer, que es el tema del techo de deuda, parece que, bueno, hay alguna opinión un poco más positiva, parece que quizá pueda llegar a solucionarse en breve. Y eso pues está ayudando un poco, pero ya digo que todos esos comentarios de que los tipos de interés tienen que seguir subiendo, que no es momento de pausas y demás, están afectando bastante negativamente a los bonos, que como vemos pues están ya rompiendo soportes y en el caso del bono a 20 años estadounidense pues está ya en la zona de la media de 200 en 97, la tiene en 97,20, está ahora mismo en 98 y también es zona de soporte, ¿no? Si rompe eso pues ya tiene camino libre hasta más o menos los 95 para seguir cayendo. En Europa la caída, como digo, es más fuerte, rompe el soporte que tenía más o menos en los 109, 109,50 y ya está en 108,62. Ahora mismo tiene vía libre para seguir cayendo hasta los 106,5. Veremos qué pasa, pero la caída de hoy está siendo bastante importante. Llevábamos ya muchos días sin una caída como esta. En concreto, creo que desde el 11 de abril más o menos esta caída fue parecida, pero desde el 11 de abril no teníamos una caída así. Bueno, por otro lado, pues esto también viene muy bien para los rendimientos, ¿no? Y para la gente que quiera acumular bonos europeos, creo que es un buen momento, ¿no? Estas caídas que estamos viviendo ahora mismo pueden ser un buen momento para comprar bonos europeos.
El dólar, como decía, también se fortalece mucho por esa idea del mercado de que pueden subir más los tipos de interés. Sube 0,70, rompe la resistencia que tenía en la media de 100 y ya se sitúa en los 103,56. Tenía esa media en 103, pues en cuanto la ha roto, la verdad que ha volado. Y ahora mismo pues no tiene ninguna resistencia, podría seguir subiendo sin ningún problema. El euro, lógicamente, hace lo contrario, cae 0,70, rompe también la media de 100 y no tiene ahora mismo ningún soporte hasta los 1,07. Está en 1,0770. Digo que no tiene ningún soporte, aunque, bueno, es verdad que la caída del euro en algún momento tiene que terminar, ¿no? Porque parece que en Europa sí que van a subir más los tipos que en Estados Unidos y poco a poco se va a tener que descontar eso y el euro va a tener que subir. Pero puede que aún quede un tramo más a la baja o quizá un par de días con un latigazo importante para quitarse de encima a gente y que luego ya empiece a subir con fuerza, ya una tendencia un poco más larga. La libra también cae 0,60, aunque esta parece que resiste un poco mejor por las mayores subidas de tipos que está viendo en Reino Unido. Está ahora mismo en zona de soporte en estos 1,24, también tiene la media de 50 en esa zona y de romperlo pues tendría caída fácil más o menos hasta la zona de los 1,21 más o menos. Bueno, incluso se podría parar en la media de 100 en 1,2250. El oro, pues otra vez que vuelve a defraudar, cae 1,5, deja otra vez de lado los $2.000 y se queda en 1953. Aquí tiene un poco de soporte, porque tiene esa zona de 1950 más o menos que actuó como resistencia pues en enero, finales de enero y principios de febrero, pero romper estos $2.000 otra vez a la baja pues no es nada bueno para este activo, que la verdad que prometía muchísimo. Es verdad que el dólar está muy fuerte, pero no está consiguiendo resistir nada y la verdad que genera muy poca confianza, ¿no? Todo el mundo tenía confianza en el oro y poco a poco pues va decepcionando a todos porque no consigue mantenerse. De todas formas, habrá que ver si consigue aguantar esos 1950 y si no, pues ya nos podríamos venir a la media de 100 en 1925. Las criptos siguen ahí en su rango con los problemas de liquidez de Bitcoin, etcétera, y se mantiene pues en los $27.000. En el caso de Bitcoin cae hoy un 1% y Ethereum, que cae 0,60, se mantiene también por encima de los $1.800. Por último, el petróleo cae 0,70 después de la gran subida de ayer. Hoy retrocede un poco, pero nada grave. Está en esa zona en la que ya comentamos en los últimos vídeos, que puede tener bastante resistencia, en la zona de 73, más o menos, 72, 73. Puede tener resistencia y ahí se está parando. Ahora mismo está en 72,30, ha llegado a 72,95, 73. Y habrá que esperar un poco a ver qué hace, si consigue romper por encima o se vuelve otra vez a la baja. Bueno, no me extiendo más porque creo que me he extendido bastante hoy en el análisis, llevo ya 14 minutos de vídeo, así que nada, lo dejamos aquí. Que tengas un buen día y nos vemos en el vídeo de cierre de mañana.